Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con esta clase 3. Nosotros para esta clase tenemos 3 objetivos que la idea es poder desarrollar en esta hora y media, en este tiempo que nos queda hasta las 4:30. 3 objetivos súper importantes, ¿sí? En primer lugar, entender nuestra posición como cristianos en el ejercicio y manifestación de los dones, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo nos paramos nosotros frente al mover de Dios y frente a la dinámica de los dones? ¿Está? Segundo objetivo es conocer y comprender el significado, las características y cómo opera cada don mencionado en las listas que nosotros vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las diferentes listas? Bueno, la idea hoy es poder definir y entender bien los dones que ahí se mencionan. ¿Se acuerdan que dijimos que no es una lista exhaustiva? O sea, que no es una lista cerrada, sino que son algunas de las manifestaciones y de los dones que dentro de la diversidad de Dios derrama en su iglesia. Pero la idea es poder entender cada uno de esos dones. Y como tercer objetivo, puse acá que la idea es poder analizar la dinámica de los dones y manifestaciones del Espíritu en las reuniones de la iglesia local. Porque Pablo, él va a decir, bueno, ¿cómo para que funcione, para que se aproveche bien los dones que el Señor da, las manifestaciones que el Señor da, cómo tiene que funcionar para que eso se aproveche, para que eso cumpla el propósito de los dones que cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La pregunta primera. ¿Cómo va a ser la dinámica, cómo va a ser el funcionamiento dentro de las reuniones de la iglesia, no dentro de los cultos, para que se cumpla, para que se aproveche la operación de los dones, para que se cumpla el propósito de los dones espirituales? ¿Y cuál era ese propósito de los dones? El propósito es compartirlos, o sea, usarlos para la gloria del Señor. Y se acuerdan que algo importantísimo era para la edificación del otro, para usarlo en función de la otra persona. Entonces, Pablo, en uno de los capítulos de 1 de Corintios, va a describir y hacer un análisis de cómo la operación de los dones, cómo tiene que funcionar para que se logre ese objetivo cuando los cristianos están reunidos, ¿sí? Específicamente en la iglesia local. ¿Está? Lo vamos a ir analizando, no se asusten todavía, pero esos son los 3 objetivos donde nosotros vamos a llegar en esta clase. ¿Está? ¿Amén? Vamos. Bueno, primer parte entonces, con respecto a esto, ¿sí? Yo les dije que la idea es poder entender cuál es nuestra posición al momento en que Dios nos da un don o al momento que el Espíritu Santo manifiesta uno de los dones espirituales o sobrenaturales. ¿Se acuerdan que había una lista que habíamos dicho de que eran los dones del Espíritu Santo o dones manifestacionales, que no, por lo general, no eran permanentes, sino que se manifestaban frente a una necesidad específica de la iglesia o del momento? ¿Está? Por eso es importante entender cuál es nuestra posición. ¿Cómo operamos nosotros frente a esa manifestación de parte del Espíritu, frente a esa manifestación sobrenatural de parte del Espíritu? ¿Sí? Y acá nosotros vamos a entender 2 diferencias. Nosotros, nuestra posición como cristianos, no es ser un medium, sino que es ser un cooperador. ¿Alguien sabe qué es un medium? Son esas personas que pueden hablar, digamos, no sé si está bien explicado, ¿no? Pero con personas que ya están muertas. O sea, como que sienten la presencia o pueden hablar o mantener como una conversación con personas que ya están muertas. Prestan su cuerpo para que otro use. Como que incorporan, ¿no es cierto?, algo, y ahí se da justamente en esta religión que es el espiritismo, ¿no? Que ahí hacen esa conexión con gente muerta y viene la persona supuestamente, ¿no? Y toma el control del cuerpo y habla y demás. El medium tiene que ver con esto, ¿no? Deja el control para que otro
tome el control del cuerpo, ¿sí? La persona entra en trance, la persona deja su voluntad para ese ente, para ese espíritu, para que éste tome el control y haga y manifieste lo que tenga que ser, como en esta religión o en este caso, como mencionaba Gise, para que un muerto hable y demás, ¿sí? Nosotros no somos eso en el ejercicio de los dones. El Espíritu Santo no nos posee, no te hace entrar en trance y que vos pierdas tu voluntad, que vos pierdas tu conciencia o que vos pierdas la capacidad de entender de lo que está pasando. Pierdes el control. Que vos pierdas el control. ¿Sí? Fíjense, acá una definición, ¿no? El medium es aquel que en el espiritismo se pone pasivo y permite la incorporación de un espíritu que se manifiesta e impone sus deseos sin que el medium participe con su voluntad. Pierde la conciencia, entra en trance, se enajena, no tiene control de nada, su mente queda nula y no recuerda nada de lo que pasó después de ese momento que entró en trance, ¿sí? El Espíritu Santo no hace eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces tenemos esa creencia o ese preconcepto de no voy a dejar que o no dejo libre al Espíritu Santo para que quizás manifieste un don sobrenatural, porque pensamos que vamos a entrar en trance, porque no nos vamos a acordar nada, porque nos vamos a descontrolar, porque no. Pero no, el Espíritu Santo no hace eso. Entonces nosotros no somos mediums, sino que somos cooperadores con el Espíritu Santo. ¿Y qué me podría decir? ¿Qué significaría un cooperador? ¿Qué sería ser un cooperador? Si no somos ese medium que le entregamos nuestro cuerpo al Espíritu y el Espíritu hace lo que quiere y nosotros le dejamos, ¿no?, todo el control a Él y no tenemos control y no tenemos conciencia ni nada, sino que somos cooperadores. ¿Cuál sería entonces esa diferencia? ¿Cómo podríamos definir? Como un ayudante. Como un ayudante. Alguien que está consciente de lo que está pasando. Y por eso podemos controlar, ¿sí? Podemos tener una buena administración de esa manifestación que el Espíritu está dando. Porque justamente somos cooperadores de lo que Él quiere hacer en la otra persona y en ese momento. Entonces es fundamental entender esto para no tener miedo, para no tener ese preconcepto y dejar que el Espíritu Santo manifieste, ¿no?, un don sobrenatural en nosotros, porque justamente vos vas a ser ahí como un cooperador, vas a ser consciente de lo que está pasando, vas a tener el control y vas a ser un buen administrador, vas a saber en qué momento, cómo, de la mejor manera para que ese don se aproveche y se cumpla el propósito que es edificar al hermano, a la hermana o a la persona que está necesitando. ¿Se entiende? Entonces, algunas características, ¿no? No pierde la conciencia, mantiene su noción de identidad, espacio y tiempo, ¿sí? El cooperador tiene que concentrar su atención y cuidar y administrar debidamente ese don, ¿sí? No lo puede hacer de cualquier manera. Por eso el Espíritu Santo no te deja entrar en trance ni nada, sino que te permite tener conciencia para que vos sepas y con sabiduría administres ese don, para que se aproveche, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ahora vamos a entrar después a la definición de los dones sobrenaturales y que van a ver que son cosas sobrenaturales que nos exceden y por muchas veces van a jugar con nuestras emociones. Y es importante entender esto, de que vos tenés el control, de que vos tenés conciencia, de que vos podés manejar esa situación. El Espíritu Santo está ahí justamente para que vos seas ese colaborador y seas ese buen administrador, para que la otra persona sea edificada. Fíjense esto, la mente del cooperador conserva las funciones activas, hay memoria, hay razonamiento, sentimientos y voluntad, ¿sí? Y esto es importante, puede ejercer su voluntad, puede decidir cómo, en dónde, de qué manera apropiada manejar esa manifestación que el Espíritu está dando para la edificación del otro. ¿Está? Entonces, hermanos,
Como dije, es fundamental entender esto para sacar por ahí esos preconceptos o esa falta de libertad que muchas veces nosotros no le dejamos cuando el Espíritu quiere manifestar ese don. Cuando el Espíritu Santo quiere de repente usarte en una situación específica y vos por miedo, por falta de entender esto, muchas veces no permitís. Y nosotros tenemos ese control de no dejar que el Espíritu manifieste, porque justamente el Espíritu te da la libertad para que vos obres con tu voluntad, con tu conciencia. Él no se apodera y toma control de tu cuerpo y maneja como Él quiere, no. Él respeta tu libre albedrío también en el ejercicio de los dones. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda con respecto a este punto? De entender cuál es nuestra posición. Entonces no somos mediums, sino que somos cooperadores con el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Vamos a entrar entonces con el análisis de estos dones sobrenaturales. Los dones, ¿se acuerdan de la primera lista que vimos? De los dones que son manifestacionales, que se manifiestan, que no están bajo nuestro control. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos provocar ese don. No está en nuestra capacidad o en nuestro poder que ese don se manifieste en el momento en que nosotros queremos. Sí, cuando viene y cuando se manifiesta de parte del Espíritu, somos conscientes y dejamos que el Espíritu de esa manera obre con nuestra conciencia, con nuestra voluntad. Pero provocar nosotros ese don, no podemos. Porque es algo sobrenatural, es algo totalmente del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto se da justamente como hablábamos, ¿no? Para la edificación de la iglesia, y es una forma visible también de que Dios está obrando. Es una señal para testimonio de que es Dios mismo el que está obrando ahí y el que está haciendo, y que no es algo humano. Por eso digo que es sobrenatural, porque nos excede, porque es algo que no podemos nosotros provocar por nuestras capacidades. Y es una forma de identificar visiblemente ahí el poder de Dios a través de cada uno de esos dones. ¿Está? Como yo les dije, nosotros vamos a ver que hay algunos que por lo general son permanentes en las personas porque se dan de forma seguida, ¿no? Pero, como les digo, puede ser que te pasó una vez, que lo experimentaste una vez y que después el Señor ya no te usó o no manifestó en vos ese don. ¿Sí? Por eso no es algo que nosotros nos podemos apropiar y decir yo tengo ese don y lo uso cuando quiero. No, porque es algo justamente sobrenatural y de parte del Espíritu Santo. ¿Está? Yo quiero que ustedes lean, por favor, solamente para que vean, Marcos capítulo 16. Quiero que participen, quiero que pregunten, quiero que se saquen todas las dudas, que no estén ahí como, ¿no? Así hacemos más interactiva la clase, ¿sí? Estamos muy tranquilitos hoy, parece. Me parece que sí, ¿no? Como que ¿están bien? Marcos capítulo 16, versículos 15 en adelante. Hasta el versículo 18. ¿Alguien puede leer? Les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Fíjense las palabras de Jesús, diciéndoles a sus discípulos antes de irse al cielo, y son palabras que son también para nosotros, discípulos de Cristo. Es decir, que estas señales o estos dones o estas manifestaciones se pueden dar tanto en la reunión de la iglesia,
pero también tienen un propósito específico que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Son señales que acompañan y que confirman la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio. O sea, como que quiero que piensen esto, ¿no? En el momento en que nosotros estamos hablando y estamos predicando el Evangelio, estas señales vienen quizás a confirmar, vienen a respaldar nuestra predicación y hace que muchas veces las personas a través de eso rompan esa cosita que faltaba para que crean. Muchas veces nuestras palabras quizás no van a ser suficientes y de repente una señal de estas o una manifestación de este don puede hacer que contribuya, digamos, a que la persona crea y entregue su vida a Cristo. Entonces, en nuestro día a día, cuando vamos predicando, cuando vamos haciendo discípulos, estas señales también nos pueden acompañar. El Señor puede manifestar esto. ¿Sí? Y después vamos a, quizás si tienen a ustedes algún testimonio y algo de contar y que cuando vayamos analizando quizás se van a dar cuenta que Dios los usó con alguno de estos dones y que por ahí no se dieron cuenta, ¿no? Pero la idea de esto es para que ustedes puedan entender, ¿no? Que primero no tengan miedo, den libertad con este entendimiento de la posición que tenemos en Cristo con respecto a los dones y también entender que son señales que se dan tanto en la iglesia, pero también en nuestro día a día en la predicación del Evangelio. ¿Sí? Vamos entonces a entrar en la primera lista para ver cada uno de esos dones, ¿les parece? ¿Cuál va a ser la idea? Mi idea era, pero después esto lo voy a dejar para tarea, yo había armado un cuadro donde la idea era poner cada uno de los dones y al lado poner una definición bien concreta de cada uno de ellos, ¿sí? Que lo puedan completar ustedes. Lo que vamos a hacer es charlar sobre cada una de esas definiciones, ¿sí? Y la tarea va a quedar, aquellos que quieran, para aprender bien y para, ¿no?, ahí ajustar lo que aprendieron, es con lo que aprendimos de cada uno de los dones acá, ustedes completar esa definición de acuerdo a lo que ustedes comprendieron. A ver si entendieron, si les quedó claro, entonces ustedes mismos van a armar una definición de esos dones, con el cuadro que después les voy a mandar, porque la idea era tenerlo acá, pero bueno, no se pudo. ¿Está? Bueno, la primera lista entonces, 1 Corintios 12, capítulo 7 al 11. Vamos todos a 1 Corintios. ¿De cuál? ¿Del 11? Del 7, Del 7 al 11. Al 11. Bien. Vamos a leer ahí el texto y ustedes van a ir diciéndome cuáles son los dones o esas manifestaciones que Pablo presenta ahí y vamos a ir definiendo y charlando, ¿no?, sobre cada una de estas. ¿Está? Dice la versión NBI. Me gustaría que otros tengan la Reina Valera también o alguna otra versión para ver cómo se nombra ahí. ¿Sí? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por el mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo espíritu y único espíritu, que reparte a cada uno según él lo determina. A ver, ¿cuál es el primer don ahí o manifestación que Pablo va a nombrar? Sabiduría. ¿Sabiduría? Palabra de sabiduría. Ahí está, palabra de sabiduría. ¿Por qué palabra de sabiduría? Porque acá no es que Dios de repente te hace una persona sabia o una persona, un sabiondo, ¿no? un intelectual, sino que es de forma muy específica, es una palabra de sabiduría. ¿Sí? Y acá yo puse,
es la capacidad dada por Dios para traer claridad o traer una orientación frente a una situación difícil o ante una decisión complicada que hay que tomar o una orientación que estamos buscando de parte de Dios en un tema específico, ¿no? En la iglesia o lo que sea, o mismo en una situación en tu vida, y de repente Dios puede manifestar ahí una palabra de sabiduría. Es decir, que te permite tener claridad de lo que tenés que hacer o de lo que la iglesia tiene que hacer. Te permite tomar una decisión correcta frente a una situación difícil que no estás sabiendo cómo manejar. Y ahí el Espíritu trae una palabra de sabiduría. Por eso es algo como es una manifestación. No es que yo voy a Lili porque a Lili Dios le da palabra de sabiduría. Entonces necesito tomar una decisión difícil y a ver, Lili, tirame una palabra de sabiduría. No. Sino que justamente es esto, es una manifestación en un momento específico. En una situación de este estilo, ¿no? Que es necesario una orientación, que es necesario tener claridad sobre algo. Y Dios de repente ahí te orienta, trae una palabra de sabiduría. ¿Alguno ya experimentó esto? Que lo pueda contar para que sea más... Lili, ¿vos dijiste que sí? Sí, justamente no. Siempre a veces cuando en alguna situación que uno no sabe qué decir, en ese momento siempre en mi mente siempre oro, ¿no? Buscando, pidiendo a Dios esa palabra de sabiduría y es loco porque, loco digo yo, porque cuando vos no tenías ni idea de cómo enfrentar, qué decir, cuando el Señor te da esa palabra de sabiduría o un consejo de sabiduría, de sabio, como dice acá en la traducción viviente, como que se te abre la mente y vos podés ver más allá de o sea, es amplio lo que el Señor te da para poder hablar. Y ahí te das cuenta que realmente es Él dándote esa palabra, ese conocimiento, o sea, eso es lo que viene a tu mente para hablar, porque de lo contrario no podrías decir nada. Y sí, experimenté varias veces eso. Qué bueno, ¿no? Qué loco. ¿Alguien más con respecto a este don? También una vez, cuando le prediqué a mi hermano el mandamiento, le dijo, seguí a trabajar ahora hasta tu hora, séptimo día sea vosotras tu hora. Y dice que él lo apartó, lo santificó. Y lo leí y ¿qué significa santificóme? Y se me fue. Y ahí dije, ayúdame. Y ahí me apartó. Entonces, ahí me ayudó al toque, me vino a la mente. Mirá. Y sí, al toque. ¿Y qué es santo? Me dice. Apartado, se me fue también. La primera predicación que hice. Cuando leí la Biblia a mi hermano. Y ahí justamente quiero entrar, porque este don a veces uno específicamente tiene que ver con esta primera parte que yo les dije, que tiene que ver con situaciones específicas que uno necesita una palabra, pero también tiene que ver con el estudio de la Biblia. Como decía Ángel, vos te encontrás con un texto y vos no sabés qué es lo que está queriendo decir o qué es lo que dice, y de repente Dios, o sea, porque vos te das cuenta de que estuviste ahí dándole vuelta y no entendías lo que el texto te estaba queriendo decir, y de repente te trae como una aclaración de lo que la palabra de Dios, o una aplicación clara para tu vida, lo que la palabra de Dios está diciendo. O mismo esto puede pasar, por ejemplo, tanto en nuestra vida devocional íntima, como también cuando estamos predicando o estamos enseñando algo, de repente se hace una pregunta difícil o estamos frente a una encrucijada, ¿no? En un texto, y de repente Dios trae claridad en su palabra y vos te das cuenta que no proviene de tu conocimiento porque no lo habías leído, porque no había entendido antes, y de repente ahí Dios trae el entendimiento y trae un entendimiento práctico, ¿no? Que tiene que ver con esto. Bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica o en nuestra vida específicamente? Entonces tiene estas dos concepciones, se podría decir, en la utilidad de este don, ¿sí? ¿Entendimos? ¿Estamos? ¿O alguna duda con respecto a este don específico? ¿No? No tiene que ver con el de inteligencia. No. Porque es esa parte solo.
Claro, porque la inteligencia puede ser una habilidad que vos tengas por tu personalidad, por lo que estudiaste y demás. Esto es algo que vos no podés provocar, como decíamos, tiene que ver con algo muy específico que vos no sabés para dónde ir o no sabés qué hacer o no estás entendiendo algo y Dios trae. El Espíritu Santo manifiesta ahí en tu vida o a través de otra persona, de repente que viene y te habla, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo don que Pablo ahí menciona? Palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento, o en otra versión, palabra de ciencia. Que ahí tampoco, porque fíjense, eso quiero remarcar, ¿no? No es ciencia, no es conocimiento, sino que es una palabra de ciencia o de conocimiento, lo mismo que la palabra de sabiduría, ¿sí? O sea que tampoco es que Dios ahí nos hace inteligentes, no es que ahí Dios nos hace tener conocimiento teórico o intelectual de alguna cosa. ¿Saben lo que significa? Tiene un sentido de revelación. Tiene un sentido de correr el velo, de mostrar aquello que estaba oculto, ¿sí? En situaciones específicas, en situaciones donde es necesario quizás ministrar a otros y donde Dios nos muestra algo, nos hace conocer algo que nosotros no teníamos por qué saberlo. No habría forma de saber eso. Y Dios ahí trae una revelación. Dios ahí trae, ¿no?, el conocimiento de una situación específica que tiene que ver siempre con personas. O sea, que tiene que ver con situaciones que las personas viven y siempre se relaciona con la ministración. Es decir, cuando yo estoy ministrando a otro, cuando yo estoy o charlando con una persona, aconsejándola, y Dios ahí trae y revela algo que la persona está pasando, que la persona necesita escuchar, que yo no sabía, que solamente la persona sabía. ¿Se entiende? Fíjense, dice, también puede traer orientación, corrección, también se puede relacionar con conocimiento de esto, ¿no? O sea, justamente de saber algo que nosotros no sabíamos. Principalmente, y se da muchas veces con este tema de la corrección, ¿no? Es decir, hay alguna persona que quizás está ocultando algo o no está dejando que Dios ministre algo específico en su vida, que solamente lo sabe esa persona, y de repente ahí Dios, a través de alguien, viene y te dice, che, mira, estás haciendo esto, o qué está pasando con esto, y vos decís, bueno, pero ¿cómo lo sabés? ¿No? ¿De dónde sacaste? ¿Quién te lo dijo? Y ahí es una clara manifestación del Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico de eso es cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira, cosa que ellos solamente sabían, de que habían mentido, ¿no?, que habían robado, y Pedro les dice les dice lo que ellos hicieron cuando ellos no habían contado a nadie. O sea, Dios le reveló, o sea, el Espíritu le reveló eso, ¿no? Le dio conocimiento para que él pueda decirles. Sí. O Jesús mismo, ¿no?, cuando conocía, ¿no?, las intenciones o lo que estaban pensando de repente los fariseos y demás. Y nosotros vamos a ver después, ¿no?, de que en Jesús en su ministerio, Él aplicó y fue dinámico con todos estos dones, ¿sí? Entonces Él nos deja también ese ejemplo. Y como mencionó Lili, también ahí en Hechos se da claramente este don, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, que tiene que ver con la revelación de algo que estaba oculto, ¿sí? Y acá no es para, bueno, Señor, dame revelación porque quiero saber lo que tenés para que el otro está pensando, o un chisme, ¿no? Tampoco es para humillar a la persona. No. A mí me ha pasado que había orado por una persona que había pedido que ore. Y, o sea, él no me había dicho nada, en realidad. Él me dijo, necesito que ores por mí nomás. Y para mí fue una oración muy común, muy por tu vida, así en general. Y después se me buscó a la salida y me dijo, vos dijiste ciertas palabritas que te las voy a repetir porque le diste el clavo. Para mí era sin valor lo que había orado, pero después que él me dijo, esto es lo que yo necesitaba porque le diste el clavo, entonces supe que Dios fue el que estaba ministrando su vida
Me sirvió también a mí para darme cuenta que muchas veces nosotros somos muy usados por Dios y no nos damos cuenta. Sí. Pero ahí vos fijate lo que mencionaste. Jamás es para humillar o jamás es para exponer y ser desubicado con este don. Por eso les decía que nosotros somos cooperadores y nosotros tenemos el control de dónde y de cómo poner en práctica este don para la edificación del otro. Entonces Dios de repente me muestra algo sobre Sofía, que solo Sofía sabe. Yo no voy a decir, che, el Señor me está mostrando ahora acá que Sofía está... Sofía se va de la iglesia, ¿entendés? O sea, se entiende lo que uno puede perjudicar, ¿entendés? Si nosotros no entendemos que no somos mediums, ¿entendés? Sino que somos colaboradores para que la persona sea edificada y crezca y sea corregida si es necesario. Puedes acercar a Sofía, aparte de conversarlo, para que entre los dos no puedan como... Totalmente. O sea, vos sos ayuda de ella. Y claro, es justamente esa es la posición. Agarro a Sofía después del CADI. Che, Sofi, ¿qué está pasando con esto? O esto está pasando en tu vida, mirá. O decir, mira, Dios me trajo esto, tiene que ver algo con lo que vos estás pasando. Y ahí, Sofía, sí, tiene que ver. Y la ministrás y la orientás en lo que Dios te está mandando. A veces cuando por ahí si se quiere, si la persona que tiene ese don en ese momento y quiere exponer, humillar, es porque busca su glorificación. Que todos vean que recibió un don. Ese don que tiene. Entonces lo hace público, ¿no? Y no está edificando a la persona, sino que está buscando su propia gloria. Está infantilizando, está siendo un mal administrador del don. ¿Se acuerda que hablamos nosotros de ser buenos administradores, de no infantilizar, de no ponernos un pedestal, sino que es todo lo contrario, que es para servir al otro y para que el otro sea edificado? Y así muchas cosas. O sea, después la clase que viene yo le voy a traer algunos videos donde predicadores evangelistas, ¿no?, que salen a predicar, cómo Dios los usa en esos dones específicos para la administración del otro, ¿no? Después, bueno, hablamos de algunos ejemplos más, pero pues no me quiero ir con el horario porque ahí son varios. ¿Qué hora tenemos? Menos 10. Ah, bien. Bueno, ¿cuál es el otro? Fe. Y acá vamos a preguntar, bueno, pero o sea, todos tenemos que tener fe. O sea, es algo fundamental para el cristiano. Si nosotros sin fe no agradamos a Dios. O sea, es algo que todos tenemos, la fe, ¿no?, en Cristo y en Dios. Pero acá se menciona el don de fe, ¿sí? Que les voy a leer, ¿no? Si bien, como dije, la fe es el patrimonio de todo creyente, pero hay una fe que es sobrenatural y se relaciona principalmente con el ministerio, con la obra que Dios está haciendo. Es tener vos la plena seguridad, la plena convicción de que Dios quiere hacer algo. Y actuar en consecuencia. De repente, no sé, un ejemplo. Estamos acá todos diciendo, bueno, ¿será que vamos a evangelizar hoy? ¿Será que si nosotros vamos las personas se van a convertir o lo que sea? Y de repente, ¿no?, una persona dice, no, sí, tenemos que ir porque yo creo que va a haber conversiones y las personas van a escuchar. Y de repente viene esa fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la plena convicción de que Dios va a hacer, que Dios va a actuar, y entonces nos moviliza a que vayamos y vamos a ver los resultados, ¿entendés? Es decir, es moverse al compás de Dios, no es tener esa fe, sí, va a pasar, y es algo que quizás Dios no quiere hacer, no. Por eso es un don sobrenatural del Espíritu, porque Dios da a alguien esa fe para que se una a lo que Dios quiere hacer, para que se una al propósito que Dios quiere hacer. Y justamente hace esto, a que nos movilicemos, a que se movilice, porque es algo que va a pasar. Y de repente no estamos tan convencidos, estamos ahí medio no dudando, pero el Señor trae ese don para confirmar de que Él quiere hacer eso, del sí de Dios, ¿sí? Por eso digo, no es para nuestro propio beneficio, no es, bueno, sí, yo creo que Dios me va a arreglar un auto, entonces creo. No. No es emoción, sino que tiene que ver con esto, con un don específico para algo necesario que Dios quiere hacer y que requiere fe,
que requiere actuar en fe. Hay un ejemplo bíblico también, ¿no? De que Pedro y Juan, cuando estaban con el paralítico, que le dijo, bueno, todo lo que tenemos te damos, levántate y camina, ¿no? No tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata, cambié el texto, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿no? Levantarte en el nombre de Jesús. O sea, con esa plena convicción y fe de que, bueno, levantate, vas a caminar. O sea, no dudó. Y por ahí uno tiene fe que sí, que Dios puede sanar a alguien, pero eso de decirle levantate y caminar, que vas a caminar, si no tenés el don de fe, quizás como que dudás, ¿no? De que si será que puede, ¿entendés? Si no camina, ¿qué pasa? O sea, Claro, no no. te cruza ningún momento De la duda. duda, sino que tenés plena convicción y por eso actúas. Qué loco, ¿no? A veces necesitamos, por ahí Dios quiere hacer algo y necesitamos que Dios manifieste de repente ese don, ¿no? Para tener esa confirmación de que Dios quiere hacer algo. ¿Cuál es el otro que se menciona? Dones para sanar enfermos. Dones para sanar enfermos o dones de sanidades, ¿no? Y acá se refiere específicamente, ¿no?, a las diferentes maneras que Dios obra en la sanidad de enfermedades puntualmente físicas, ¿sí? Enfermedades que tienen que ver con lo físico. Y también nosotros lo podemos relacionar con esto que estamos aprendiendo, que es en el ejercicio del ministerio y del servicio a las personas, ¿no? Porque no es tampoco que Dios va a sanar a todo el mundo porque nosotros estamos pidiendo el don de sanidad, sino que tiene que ver con algo puntual justamente que Dios quiere hacer para dar testimonio o para hacer algo en la persona que obra en esa sanidad, ¿sí? Como mencionaba, por ejemplo, también se relaciona con lo que mencionaba Lili, ¿no? Este hombre, al recibir la sanidad, cree en Cristo, ¿no? Y Jesús mismo dice, ustedes cuando van a ser discípulos, pongan sus manos porque también pueden sanar enfermos en relación a esto, para que la persona también pueda creer y sirva de testimonio del poder de Dios, ¿sí? Y hay diversas maneras en que Dios actúa, a través de la imposición de manos, a través quizás de una palabra. Una persona recibe sanidad cuando, no sé, de repente está escuchando una predicación y Dios ahí actuó, ¿no?, en una sanidad física de una enfermedad puntual. Entonces, este don tiene que ver justamente con también ir al compás de Dios, es decir, lo que Dios quiere hacer de repente. Porque no es que Dios va a estar sanando a todos, sino que tiene que ver con un propósito específico, ¿sí? O para conversión, o para dar testimonio, o para justamente que la persona crea y demás. ¿Se entiende? A mí me pasó algo interesante una vez, porque fue al revés. Porque la persona que estaba enferma estaba completamente convencida que yo fui enviado por Dios para orar para que ella se sane. Ahí creo que se cumple justamente eso, de que ella creía de que Dios iba a sanar, porque fue uno enviado para eso. Yo era incrédulo en ese momento, oré con incredulidad, pero ella fue sanada. Y eso ayudaba y reforzó mi fe. Pero ella desde el comienzo había dicho, vos viniste acá para orar para que yo me sane. Hasta ahora me acuerdo de eso. Mira. Ahora cobra mucho sentido, ¿no? Ella estaba completamente convencida de que la persona era enviada por Dios para que en ese momento ella sea sanada. Más allá de que uno vaya y ore, es la fe también de la persona. Creo que es muy interesante lo que dijiste, ¿no? Tampoco se aplica solamente a que que uno vaya y ore, sino que Dios usa todos los métodos. Y mismo también la persona que es sanada recibe ese regalo, ¿no?, de sanidad, recibe ese don justamente en la parte práctica, es decir, recibí la sanidad y no solamente aquel que ejecuta por ahí el don, por decirlo de una manera, ¿sí? Bueno, pero hay otro don que se menciona acá. Sí, Ara. Tengo una pregunta, sí. Buenísimo. Gracias, Ivy. ¿Las llaves? Ahora me parece a ti. Ahí. ¿Dónde? Acá. Referida a lo de recién, ¿no? Sobre la sanidad. Sí. ¿Se aplica solo a sanidades físicas, dijiste? Tiene que ver con enfermedades. Con enfermedades que obviamente pueden ser físicas o puede de repente ser
una enfermedad emocional y demás, pero aplica normalmente a enfermedades que tienen que ver con lo físico. ¿Por qué? ¿Por qué sería tu duda en relación a qué? No, porque como que me vino, ¿no? Es el versículo donde Jesús dice que... que Él vino a sanar a los que están enfermos, ¿no? Algo así, ¿no? A los que ya están sanos. Sí. No sé si recuerdan más o menos. Entonces... Un pastor decía así: la enfermedad del alma, la enfermedad del pecado es sanado a través del Evangelio, es sanado a través de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Que tiene que ver con esto, con nuestra conversión, con nuestra naturaleza pecadora, ¿no? Que es que empezamos a ser sanados de nuestra incredulidad y todo eso. Pero lo que tiene que ver con enfermedades físicas, que ahí puede entrar también la parte emocional, que muchas veces se diagnostica como una enfermedad, la depresión o cosas puntuales, ahí hay sanidad respecto a esto, ¿no? Una sanidad de una enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo somos sanos del pecado y de la injusticia? Es a través del Evangelio de Cristo, ¿no? Pero Dios también es tan misericordioso, ¿no? Que sana, ¿no? En determinadas, según su voluntad y propósito y lo que Él quiere hacer, sana también las cuestiones físicas. Y este don aplica a enfermedades físicas, ¿sí? Y ahí vos te das cuenta cómo es un don sobrenatural, porque no tiene que ver con la medicina, no tiene que ver con, sino que justamente es una sanidad milagrosa, ¿sí? que proviene justamente de Dios. Y por eso quería hacer esta diferencia con el siguiente don que menciona Pablo. Si lo pueden leer ahí. Santi, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí. A mí me pasó que creo que una semana más o menos o 10 días antes de viajar a Misiones, allá por 1530 que fuimos, a Fede le habían hecho un análisis y le habían salido que tenía unas bacterias en el cuerpo. Y yo, digamos, ese día que en realidad me dieron el resultado, sino como que me lo dijeron, ese día de la noche estuve orando, digamos, y nosotros, bueno, nos fuimos después a Misiones, y cuando volvimos ya digamos como que se lo volvieron a hacer y ya no tenía nada. Me preguntaron, ¿está bien? Sí, tal cosa, sí, todo bien, sí. Bueno, listo, me dijo, ya no tiene nada. Bueno, mirá, Dios ahí obró. Y yo, digamos, orando, o sea, como me salía, digamos, estuve pidiendo, y después cuando volvimos ya no tenía nada. Por eso, vos fíjate que dice dones de sanidades, es decir, hay una variedad de formas en que Dios puede sanar. De repente vos no impusiste tu mano o no pediste a alguien que venga a orar, sino fue a través de tu oración, de tu conversación con Dios, tu petición. Y Dios ahí actuó y dio ese don, es decir, Dios derramó sanidad, ¿entendés? En esa cosa específica que Fede tenía, ¿sí? Entonces hay diversas formas en que Dios manifiesta ese don. Por eso son dones de sanidades. La diversidad que tiene Dios para sanar todas también las enfermedades. O sea, no hay una enfermedad que Dios diga, no, acá no puedo, sino por eso tiene que ver con esa variedad, ¿sí? En las formas y en los géneros de enfermedad que puede haber. Así que sí, Dios ahí manifestó también una... Sí, pero encima ya teníamos respondió. todo pago, los pasajes, todo. Y yo eso lo tomé como, viste, también como por decir una prueba, a ver hasta dónde llega tu fe, una cosa así, viste. Y sí, cuando volvimos no tenía nada. Gloria a Dios. Y eso hay que contarlo porque aumenta nuestra fe, aumenta... Como que bueno, uno lo mide, viste, bueno, tal, te escucho, viste, como una cosa así. Pero ahora, bueno, como analizándolo mejor, me doy cuenta que ese momento sí fue como muy importante. Gloria a Dios. ¿Cuál es el otro que se menciona? El otro don. Poderes milagrosos. La sanidad de una enfermedad es un milagro, ¿no es así? Pero ven que hay una diferencia ahí. Por un lado se menciona los dones de sanidades, pero acá habla de poderes milagrosos. Es decir, todo aquello que no entra en sanidad física entra en poderes milagrosos y tiene que ver justamente con aquellos sucesos que saltan las leyes naturales.
¿sí? Y nosotros en la Biblia tenemos un montón de ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La apertura del mar Rojo en dos, ¿no? Se detuvo el sol. ¿Qué más? Jesús, algunos de los milagros extraordinarios que hizo Jesús. La alimentación de los 5.000, de los 4.000. De la piedra salía agua. Jesús calmó la tormenta. Elías que oró que no llueva y no llovió. Y cuando dijo, ahora que llueva, Señor, llueve. O sea, son cosas extraordinarias, ¿sí? Sobrenaturales, que se saltan las leyes de la naturaleza y que Dios puede hacer. Y que no quedaron ahí en la Biblia solamente, ¿eh? Acá dice que hay dones de esto, que Dios puede manifestar un milagro. ¿Entendés? Y eso tiene que ver muchas veces, hay cuántos testimonios, por ejemplo, de que tiene en relación a la provisión de parte de Dios. Que de repente no tenían nada de plata y de forma milagrosa de repente aparece plata, ¿no? En una necesidad. Reinaldo la otra vez contaba también de que en una situación estaban orando para que, no sé si era para que llueva o para que salga el sol, una onda así, y sucedió. Entonces son cosas extraordinarias que Dios puede hacer justamente como respuesta a la oración y al propósito que quizás se esté dando en ese momento. ¿Alguien tiene alguna experiencia con respecto a eso? Poderes milagrosos. Me acordé también. Yo, bueno, al principio yo no quería venir a vivir a la vecina de Rey. No siempre era, cortar la grabación. Esa parte la editamos. ¿Sabes por qué no quería venir? O sea, no es por el hecho de lo que es, digamos, físico, digamos, ¿no? Sino era por un hecho, entre comillas, de comodidad. Viste, yo estaba viviendo a 10 cuadras de mi trabajo, estaba cerca de la escuela de Fede, tenía como muchas comodidades, digamos. O sea, tenía que entrar a las 9, salía a 8:30 de mi casa y demás cosas. Pero después, entre una cosa y la otra, Jesús me habló y me dijo, ¿viste? Me habló sobre mi fe y la inseguridad que yo tenía sobre él. Y bueno, cuando yo estaba viviendo, digamos, en mi antigua casa, sabes que estaba como muy al día con todo, pero con todo. A veces tenía que pensar, pero en darle de comer a Feo, comer yo. Siempre me decía a mí por supuesto. No, viste, en serio, o sea, por ejemplo, tenía que pensar en pagar la luz o por decirte pagar la obra social, viste, unas cosas así. Y podés creer que desde que yo dije, bueno, que sea tu voluntad, viste, bueno, pasó un montón de cosas que después en otro momento les contaré. Pero dije, bueno, si esta es tu voluntad, así va a ser. Bueno, me mudé, además, esto que lo otro. Y podés creer que si bien, digamos, no soy re pudiente, re millonaria, pero gracias a Dios no nos está faltando nada. Y siempre es como que nos sobra, por decirlo de una forma. O sea, no, porque nada sobra. Siempre es como que hay de más, ¿entendés? Siempre hay de más. Y mi preocupación también era esa, ¿viste? El tema monetario. Y cuando me entregué dije, bueno, que se haga tu voluntad, ¿sabes qué no? O sea, es todo como que yo me pongo a pensar y decía el otro día del trabajo, gracias a Dios porque puedo llevar comida, ¿viste? Puedo tener como, digamos, esa, ¿cómo se dice? Esa libertad, ese peso, ¿viste? De pensar, comemos hoy, mañana no, ¿qué hacemos? ¿Viste? Y demás. Y sí, gracias a Dios eso lo experimenté. Y hace poquito, ayer en taller estaba, ¿viste? En el colectivo y decía, gracias a Dios porque, ¿viste? Fui a la carnicería y compré, y Dios mío, gracias porque no tengo que estar pensando en si comemos hoy, mañana no, ¿viste? O con la plata de la comida, no sé, pagar un impuesto o algo, lo que sea. Gloria a Dios. Y sí, la verdad que, ¿viste? Sí, venía. Son milagros. Sí, y después ahí agarré y dije, ¿viste? Después también puse como y dije, perdón por tanto, ¿viste? Como no escuchar tu voz. Porque ya bastante tiempo, o sea, que me venía hablando y bueno. Qué bueno, Gise. Y se hacía la sorda ella. Y haga otro. Bien, ¿cuál es el otro don que se menciona? Profecía. Profecía. ¿Qué es la profecía? ¿Alguien podría definir qué sería la profecía? Decir algo que va a pasar tiene que ver con el Uh-huh. ¿Qué más? Puede ser también algo así como más o menos relacionado con lo que dijo Lili,
como tener una visión de algo que pueda llegar a pasar. Fíjense que la definición de profecía tiene que ver con lo que dijeron, pero es justamente eso, es ser portavoz de Dios, o sea, ser un portavoz de alguien, ¿sí? Es entregar un mensaje, ¿sí?, de parte de Dios que puede relacionarse tanto al pasado, al presente, como esta cuestión de lo predictivo, de lo que puede pasar o de lo que va a pasar, ¿sí? A veces nosotros tenemos ese concepto de la profecía que tiene que ver con lo predictivo, pero haciendo un análisis de los profetas por ahí del Antiguo Testamento, lo predictivo a veces sucedía y no siempre, y siempre tenía que ver principalmente con un mensaje específico de parte de Dios al pueblo o a las personas que estaban necesitando en ese momento. Entonces, cada vez que Dios te da algo, un mensaje, ¿sí?, para entregar o a la iglesia, para entregar a una persona específica, es profecía. Que ese mensaje puede tener que ver con una situación presente, una situación pasada, o que tiene que ver con lo futuro. Es decir, Dios te da y te dice, mira, Sofi, va a pasar esto y esto en tu vida, ¿no? Y acá Pablo va a presentar 3 propósitos que tiene la profecía y que tiene ese don que Dios puede manifestar. ¿Pueden buscar 1 Corintios 14:3? En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Cuáles son esos 3 propósitos de aquel que profetiza o aquel que recibe de repente esa manifestación o ese don de parte de Dios? ¿Con qué propósito? Edificar, animar y consolar. Ahí está. Edificar tiene que ver con esto, ¿no? Con que la persona pueda crecer en su conocimiento de quién es Cristo, pueda crecer en su relación. Es decir, hay un mensaje de parte de Dios que lo que hace es justamente edificar a la persona, hacer crecer a la persona, ¿sí? ¿Cuál es el otro? Animar. Animar. Animarlos. Claro, y acá también, otras versiones también dice consolar. Y el mío dice exhortación. Bueno, mira, sí, porque depende cómo sean las versiones, por ahí te cambia el orden o las palabras. Pero sería esto, consolar, que tiene que ver con esto, con confortar a la persona, fortalecerla en una situación específica, y viene una palabra, viene un mensaje de parte de Dios que lo que hace es justamente consolarla, fortalecerla, animarla en ese momento. Edificar, que hace al crecimiento de la persona y de la fe de la persona con respecto a conocer más a Jesús, a entender algo más de Dios, que lo que la hace es crecer en su fe. Y exhortar, ¿sí? Que exhortar significa ponerse al lado, ¿sí?, o acompañar, quizás dando corrección, dando ayuda. Entonces viene una palabra que de repente Dios te corrige o que te ayuda justamente a seguir o a enfrentar un proceso, ¿sí? Entonces vos fíjate, no siempre quizás tenga que ver con lo futuro, sino que quizás pueda tener que ver con algo del presente. Y viene ese mensaje de parte de Dios y esa palabra de parte de Dios, ¿sí? Pero la palabra nos presenta y nos dice de que todo lo que se dice en nombre de Dios tiene que ser juzgado. Él va a decir, juzguen las profecías. ¿Qué significa esto? En que si de repente viene algo que por ahí no tiene nada que ver con lo que te está pasando o con lo que vos te está pasando en ese momento, y viene una palabra, vos tenés que juzgarla, es decir, vos tenés que prestar atención y decir, bueno, ¿esto será de Dios? ¿Esto de verdad proviene de Dios o no? ¿Sí? O cuando viene algo futuro, ¿sí? Cuando te dicen, che, Gise, va a pasar esto y esto. Vos tenés que recibirlo, es decir, Pablo dice, reciban con alegría, no inhiban la profecía, es decir, recíbanla, no la rechacen, pero júzguenla, es decir, si sucede, gloria a Dios, se cumplió bien, pero si no, No contradice la escritura. otra de las cosas, no, lo que te pueda decir una persona, lo que venga, jamás va a contradecir la Biblia.
¿sí? Entonces, todos esos parámetros uno tiene que tomarlos en cuenta, porque eso ahí también muchas veces se juega, como hablamos, las emociones o de repente la presunción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que por lo que vos está pasando Dios te quiere decir esto o puede llegar a pasar lo otro y de repente no es una palabra de Dios, ¿entendés? Sino que tiene que ver con lo que yo veo o con lo que me pasa a mí, ¿entendés? Una idea que vos construiste con Claro, algo que ya sabías. con algo que ya sabías, ¿entendés? Entonces vas y decís en nombre de Dios pasa esto o lo otro. Y ahí uno tiene que ser bien claro, como dice Pablo, en recibir, decir, bueno, gracias, pero tener en cuenta, bueno, esto tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que me está diciendo esta persona, tiene que ver con lo que me está pasando, o sea, te genera, te da sentido lo que esa persona te está diciendo, ¿entendés? ¿O no? Sería como quien dice así, tomarlo como con pinzas, una cosa así. Claro, y ahí eso es interesante, porque la profecía jamás trae duda o te trae incomodidad, sino que trae paz. Vos te das cuenta que es una palabra de Dios porque atina a lo que vos estás pasando y es justo lo que vos necesitabas, ¿sí? O lo futuro tiene que ver con esto. Bueno, si pasa, gloria a Dios, si no, listo, ¿sí? O con lo que pasó con el pasado, ¿no? Una persona viene y te habla del pasado y vos decís, bueno, pero yo jamás viví eso, estás hablando cualquiera, ¿no? Y ahí te das cuenta de que no era, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que uno tiene que tomar, ¿no? Si lo que la persona me está diciendo tiene sentido, es decir, corresponde a lo que estoy viviendo, a lo que viví o lo que sea, corresponde a lo que dice la palabra de Dios, o sea, no se contradice con las cosas básicas de la Biblia. Y lo predictivo es, bueno, veremos si se cumple, veremos si Dios me direcciona a eso. ¿Se entiende? ¿Ok? Pero siempre el propósito es ese, edificar a la persona, exhortarla, corregirla, ayudarla, ¿sí? Consolarla. Y se puede tomar como profecía que una persona te venga y te diga algo que ya está escrito en la Biblia. No sé si se entiende. Sí. ¿Entendés? Porque en sí no... Pero quizás... Algo que ya está, ya... Bueno, ahí tendría sentido si lo que la persona viene y te habla corresponde quizás a lo que vos estás viviendo en ese momento y vos necesitabas escuchar esa palabra. Que si bien ya está en la Biblia, pero que no te estabas acordando, lo que sea, y Dios trae a memoria y te dice, mira, ahora acordate de esto o esto es para vos en este día, ¿entendés? Entonces sí podemos tomarla como una profecía, con un mensaje de parte de Dios. Porque cumple con los parámetros. Tiene sentido porque es algo que vos necesitabas escuchar, porque es algo que estás pasando, y corresponde a la palabra de Dios, o sea, no es algo que se contradice. Pero si yo te digo porque sí, entendés algo que no tiene sentido y demás, y ahí es donde hay que tomar con pinzas. Che, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué viene a hablarme de esto si no es algo que estoy pasando? No tiene que ver con el futuro, con mi pasado, y es algo que ya está escrito en la Biblia y yo ya lo sé, o sea, no hace sentido, no tiene sentido, ¿entendés? Lo que me viene a decir. La recibo, pero el impacto que tiene es si es un mensaje de parte de Dios o no. ¿Sí? Si te conforta, si te consuela, si te orienta, si te corrige, si te anima. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. ¿Cuál es el próximo que se menciona ahí? ¿Y qué hora tenemos? Discernir espíritus. Discernir espíritus. ¿Alguien tiene alguna idea o se les ocurre algo con respecto a este don? ¿Qué sería discernir espíritus? Dios habla hoy, dice la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el verdadero espíritu. Muy buena traducción. Es justamente eso, es la capacidad que Dios da para poder distinguir el obrar, ya sea de un espíritu maligno en una situación, en una persona, ¿sí? En un espíritu que tiene que ver un ente maligno, o si es o no el espíritu de Dios. De repente
estamos con duda, ¿no? Quizás de un mover de Dios, y Dios trae ese discernimiento de decir, no, soy yo obrando, ¿sí? Pero también espíritu tiene que ver con esto, con el ánimo, con la intención, con una cuestión quizás del carácter. Entonces, por ejemplo, ¿no? Viene una persona a querer, no sé, dividir la iglesia o con una intención mala y que va a perjudicar o a una persona o a la iglesia misma, y Dios da el discernimiento ahí de que las intenciones de esa persona no son las correctas o viene justamente a destruir, y ahí por protección a la iglesia, por protección a la persona, Dios trae y manifiesta ese don para decir, che, no, tus intenciones no están buenas, tus intenciones no son correctas, y se corta ahí ese obrar. Entonces, fíjense esta variedad, ¿no? Tanto identificar un mover maligno, identificar el mover de Dios, o identificar justamente las intenciones, el ánimo o el carácter, intención del corazón de una persona con respecto a una acción o una situación determinada. También ahí, o sea, Dios usa ese don para discernir, por ejemplo, una persona que supuestamente está endemoniada, ¿no? Qué importante eso. Y entonces, en ese momento, si Dios le da el discernimiento del espíritu para saber si es realmente un demonio, ¿no?, que está siendo poseída la persona, o si es el espíritu de la misma persona, como decía, o si es la misma persona actuando. Como la misma maldad. Como sus emociones. Sus emociones, ¿entendés? No es el demonio, o sea, no es el espíritu, No está poseída la persona. sino que son sus propias emociones, es el espíritu mismo de la persona. Entonces, como dice acá esta versión, es la capacidad de discernir si es el espíritu de Dios o de otro espíritu, o sea, maligno o de uno mismo, ¿no?, de la persona misma. Y en el momento Dios trae esa confirmación. Y es importante pedir también, ¿no? Sí. Porque por ahí parece un demonio, pero no lo es. Necesita otro tipo de corrección. Qué importante eso. Sí. Bien. O, perdón, o por ahí parece que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero en realidad no es. No está siendo usada por el Espíritu Santo. Parece, actúa. Generalmente se dan en las personas que por ahí, sí, parece que habla en lenguas, ¿no? Como que Parece se hace. actúa. Y en realidad puede estar siendo usada por un espíritu o por la misma emoción de la persona también. Sí, se está haciendo básicamente. Y no es el Espíritu Santo que está actuando. ¿Ven cómo los dones se relacionan, por ejemplo? Puede ser uno de los casos, o puede ser que alguien venga y te dé un mensaje de parte de Dios, supuestamente. Y ahí en ese momento vos podés pedir quizás también discernimiento. Señor, dame discernimiento, ¿esto proviene de vos? ¿Lo que la persona me está diciendo tiene realmente que ver con lo que vos querés? ¿O es otro espíritu, o la misma emoción, o el querer de esa misma persona? Y Dios ahí puede darte esa comprensión para corregirla, ¿entendés? Para decir, no, che, pará, te estás equivocando. ¿Entendés? Por eso digo, es difícil a veces esta cuestión, por eso hablaba del principio, porque juega nuestras emociones, juega porque es algo que nos excede, porque es algo humanamente a veces imposible, justamente es algo sobrenatural que proviene del Espíritu. Y es ahí donde tenemos que tener esa conciencia y esa concentración de decir, bueno, es del Espíritu Santo, ¿con qué intención se está haciendo esto? Y ahí hay diferentes herramientas, diferentes dones que el Espíritu puede manifestar para develar eso y que cumpla con los objetivos, que es la edificación de la persona, que es el servicio a la otra. ¿Sí? Va a tener que ver la relación que tenemos con Dios, de pedir, como decía él, sabiduría y todo eso, pero también... ¿También qué? Se me fue la palabra. Ah. Es mucho de eso, ¿no, Santiago? Del conocimiento de la palabra de Dios ahí. Sí. Mucho de tu intención de beneficiar siempre al otro. Cuando entendés de que Dios te usa para beneficiar al otro, creo que ahí es cuando estás muy atento a la necesidad realmente del otro. A mí me pasó algo, no sé si calificarlo en esto, ¿no? Creo que sí. Una persona vino y conocida, y yo más o menos sabía que su situación no estaba muy bien en su casa.
Y le pregunté, ¿cómo estás? Pero con la intención de saber cómo estaba. Y me dijo, estoy bien. En el momento que él me dijo, estoy bien, su cara era otra. Yo veía su cara, eran sus ojos, era su papá. Pero no era él. Y cuando le dije, ¿tu casa cómo está? Está bien, muy bien, dijo. Y yo no podía reconocerlo yo cuando él me respondía. Entonces simplemente empecé a preguntarle más y más y más, hasta que él por fin después me dijo, mi situación es esta. Cuando él recién me dijo, mi situación es la siguiente, recién su cara era su cara otra vez. Es algo que... Sobrenatural, o sea que por tus propias capacidades vos no podés. Jamás, pero era increíble, pero como una simple pregunta, ¿no? Pero creo que va por ese lado. Mi intención no era solamente ¿qué onda? ¿Todo bien? Y me voy, sino que era me quedo un rato más porque voy a charlar con vos. ¿Cómo estás? Creo que de ahí parte, ¿no? Porque Dios nos usa, es con propósito de beneficiar al otro. Siempre. Por eso tuvimos la clase 1 y la clase 2 para entender no todo el trasfondo de los dones antes de entrar en los dones concretamente. Porque si acá hablamos de estas cosas, viste que son lindas, y vos decís, mirá lo que Dios puede hacer y todo, y queremos buscar eso, pero si no tenemos la base, que es la edificación de la iglesia, que es entender que somos parte del cuerpo y que es para el otro, que es para el servicio del otro, no para mi propia gloria y demás, esto se mal administra y cuántas veces podemos lastimar, ¿entendés? Podemos básicamente no ser buenos administradores de lo que Dios puede hacer, ¿no? Vamos al final de los últimos dones ahí que se mencionan. ¿Cuáles son? Hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Hablar en diversas lenguas e interpretación de lenguas. Primero Pablo lo que hace es decir, bueno, está el don de diversas lenguas, ¿no? ¿Y qué sería este don? Es justamente un don, un regalo, una herramienta que Dios da para todos, ¿sí? En un principio, para la edificación propia. ¿Se acuerdan que yo había dicho que había un don, que si bien los dones siempre es para la edificación de los demás? Bueno, pero hay uno que es para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento, y que muchas veces no va a edificar al otro, que muchas veces no va a hacer nada en el otro, porque es para uno. Y tiene que ver con esto, con el don de hablar en lenguas, ¿sí? Y hablar en lenguas son lenguas que uno no las puede aprender, que uno no es que estudió y bueno, hablo tal lengua, no son lenguas humanas, ¿sí? Sino que son lenguas justamente de carácter angelical, espiritual. Son lenguas desconocidas, tanto para el que habla como para el que escucha. Y vos decís, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene? Pablo lo dice, después lo vamos a analizar el capítulo 14 en la próxima clase, pero justamente plantea esto, es para la edificación tuya. Vos al hablar en lengua sos edificado, sos fortalecido, sos renovado. Es para crecer en tu intimidad con Dios, ¿sí? Para ser fortalecido en tu relación con Dios. Dios te da esa herramienta. Entonces, ¿es para algunos específicamente? ¿Es esporádico? No. Por eso yo decía que por lo general hay dones que permanecen. Y este es uno del hablar en lenguas, ¿sí? De que permanece en la persona porque es una herramienta que el Señor da para la propia edificación. Y es algo que todos podemos buscar y tenemos que buscar porque es algo que está a disposición de nosotros. Entonces muchas veces, no, ¿para qué hablar en lenguas? ¿Para qué buscar ese don? Y acá Pablo dice, me encantaría que todos hablaran en lenguas. Me encantaría que todos puedan tener este don porque sirve, y dice, yo hablo más en lengua que todos ustedes porque mirá cómo Pablo usaba ese don, ¿no? O sea, era alguien que lo aprovechaba bien. Pero a veces, como yo le decía, porque no entendemos, porque tenemos miedo, porque pensamos que vamos a entrar en un trance, porque pensamos que no vamos que nos vamos a descontrolar, no dejamos muchas veces que el Espíritu Santo entregue ese don a nuestras vidas. Y entendé ahí que vos estás siendo edificado, que vos estás siendo fortalecido. ¿Estás entendiendo que estás hablando en lengua? No, o sea, no es algo que vos lo provocás, pero estás comprendiendo lo que está pasando, estás siendo edificado con eso y puede ser algo súper tranquilo, puede ser algo justamente para tu edificación y no tiene que ser algo, ¿no? que se descontrole.
Porque es todo lo contrario, tiene que ver con algo para vos en tu relación con Dios. ¿Sí? Ahora, en este don dice que son diversos géneros de lenguas, ¿no? Hay personas que reciben justamente esta capacidad de hablar de forma diversa, en ese léxico que de repente recibe, que es espiritual, que no se entiende, pero que es diverso. Vas a ver personas que siempre por ahí van a hablar de una misma manera. ¿Sí? No sé si escucharon alguna vez o no, que cuando hablan lenguas, de alguna forma como que repite lo mismo o que siempre es la misma forma. Bueno, pero a veces Dios entrega justamente esa diversidad, ¿no? Que la persona de repente Dios le manifiesta diferentes tipos de léxicos, de cómo hablar. ¿Sí? Después, hay un don que este sí es específicamente para el servicio de los demás, que tiene que ver justamente con interpretar estas lenguas. E interpretar no es traducir, no es que una persona está hablando en lengua y yo estoy haciendo una traducción exacta de cada palabra que la persona menciona. No. Porque ni yo sé lo que está hablando, ni la persona misma sabe, sino que es una interpretación de un mensaje que Dios quiere dar. Entonces hay una persona hablando en lenguas y Dios de repente ahí me da la interpretación de lo que el Señor de repente quiere entregar ahí, no un mensaje específico a la iglesia o a la persona, de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Y Dios me da ese mensaje, que puede el mensaje ser, no sé, algo cortito, algo muy específico y de repente la persona estaba hablando un montón de cosas. Por eso no es traducción, sino que es interpretación de las lenguas. ¿Sí? Y a veces, en este caso, se da muchas veces de que son lenguas espirituales y de una concepción angelical, como decía, es un idioma que no es terrenal, pero también hay casos donde Dios de repente da la posibilidad de hablar un idioma, pero puntualmente por una necesidad específica, que tiene que ver con esto de la interpretación y que tiene que ver con entregar un mensaje. Hay muchos testimonios donde, por ejemplo, no sé, una persona, me acuerdo que escuché de que era repartidor era como un aguatero que repartía los bidones de agua en las casas. ¿Sí? Bueno, dice que una vez esta persona le tocó ir a la casa de un señor y este señor era musulmán. ¿Sí? Entonces este cristiano, esta persona que fue a entregarle el agua, además entró a la casa y todo, y como que en la conversa quería buscar la forma de hablarle del Evangelio y de hablarle de Dios, ¿no? A esta persona musulmana. Y bueno, le empezó a hablar de Dios y qué sé yo, y le dijo, mirá, nosotros creemos en el mismo Dios del Antiguo Testamento, qué sé yo, ¿no? Y dijo, ¿y por qué no te animás a que oremos? Dijo este hombre, le dijo, para que oremos a Dios. O sea, porque este hombre musulmán creía, ¿no? en Dios, pero no en Jesús. Bueno, dice que en el momento de la oración, a esta persona le vino como esas ganas o ese momento de hablar en lenguas. Pero esta persona decía, bueno, no, pero re desubicado empezar a hablar acá en lenguas, ¿no? O sea, la otra persona, ¿qué va a pensar? Pero era tan fuerte lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí, que bueno, que se animó y empezó a hablar en lenguas. Y viste que contaba este hombre este testimonio de que fueron lenguas diferentes, no era algo que él normalmente le había pasado, sino que parecía un idioma lo que él estaba hablando. Él no entendía, jamás había aprendido ese idioma, pero empezó a hablar. Cuando terminó la oración, dice que este musulmán le quedó mirando con los ojos con lágrimas, diciendo, ¿dónde vos aprendiste a hablar en hebreo o en arameo? No me acuerdo. ¿Dónde aprendiste a hablar en arameo? Y encima con la tonalidad de mi pueblo. Y dijo, no, yo no sé lo que estuve hablando, yo no sé hablar arameo, o hebreo, no me acuerdo, pero no sé hablar este idioma, la verdad que no tengo idea. Y dice que esta persona, este musulmán, recibió un mensaje de parte de Dios, Dios le habló, ¿sí? Y se convirtió y aceptó a Jesús en ese momento. ¿Entendés? Entonces vos fíjate, se puede dar tanto con estas lenguas que son espirituales y son angelicales, ¿sí? Que sirve para la edificación o muchas veces tiene interpretación en un momento específico, o puede haber esta manifestación de repente hablar un idioma,
pero no porque vos lo aprendiste o porque vos sabés hablar, sino que sigue siendo algo sobrenatural, sigue siendo una manifestación del Espíritu con el propósito de proclamar el Evangelio o dar un mensaje a la persona que está necesitando. Y así hay muchos testimonios. Por eso les digo que es variado lo que el Espíritu hace y las formas en que el Espíritu se manifiesta con respecto a este don. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, la idea era verlo hoy, pero claramente no nos da el tiempo, de cómo Pablo va a decir cómo tiene que esto funcionar en la iglesia, en una reunión local. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser la dinámica de estos dones y estas manifestaciones? Porque recordemos, somos conscientes, tenemos que ser buenos administradores, no entramos en trance, podemos controlar y dejar que el Espíritu fluya de acuerdo a la necesidad que la persona está necesitando o la iglesia está necesitando. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este último dos dones de lenguas y de interpretación? ¿No? ¿Qué hora tenemos? 4:30. Y 35. 35. Bien. Hermanos, por último, estos son dones para todos. Es decir, Dios puede manifestar en cualquier uno de nosotros de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al propósito que Él tenga. ¿Sí? Y quizás muchas veces se creía de que solamente estos dones se manifestaban en las personas que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo o hablaban en lenguas, eran las únicas que de repente podían manifestar estos dones, ¿no? El de interpretación o de todo lo que hablamos, ¿no? Y eso no corresponde a la Biblia, esto no tiene que ver con lo que el mensaje que nos da la Biblia, porque eso no nos afirma la Biblia, sino que es para todo aquel que es cristiano, para todo aquel que es de Cristo y pertenece al cuerpo. ¿Sí? Dios puede manifestar este don en algo específico, en una necesidad específica que se está teniendo. Entonces, déjate usar y pedí, ¿no? Dependiendo de la situación en la que está siendo puesto, pedí que el Señor manifieste un don si es necesario, ¿no? Sanar a alguien, si es necesario de repente una palabra de sabiduría. Para tu propia edificación, pedí que el Señor te dé lenguas, que te dé ese don. Y el Señor lo va a hacer y el Señor quiere derramar sobre nosotros esos dones. ¿Sí? Próxima clase vamos a ver los dones ministeriales y de servicio, ¿sí? Y específicamente vamos a centrarnos en describir y entender la funcionalidad de los 5 ministerios, ¿sí? Que nos nombra Efesios 4:11. Y esta sería nuestra cuarta clase la semana que viene. No, sino la otra. No me dejaste terminar, la verdad. La semana que viene a la que viene. Amén. Vamos a agradecer a Dios, vamos a orar y terminamos esta clase en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos hablar y poder entender estos dones, Señor. Gracias, Jesús, por dejar a estas herramientas disponibles para tu iglesia, para que busquemos, para que seamos pertinentes, Señor, en la necesidad cuando estemos predicando, cuando estemos ministrando a alguien, cuando estemos charlando con una persona, cuando tengamos que tomar una decisión difícil, Señor. Estos dones están dispuestos, Señor, disponibles para la iglesia, para la edificación de tu iglesia, Señor. Oramos para que vos te muevas, Espíritu Santo. Oramos para que haya libertad, Señor, y que vos empieces a manifestar estos dones en medio de nosotros, pero que tengamos ese corazón con buenas intenciones, que tengamos ese corazón para amar, para hacerlo, Señor, en total disposición al otro, para que el otro sea edificado, para que la iglesia sea edificada, Señor. Que todo orgullo, que toda altivez, Señor, sea corrida a un lado, Padre, para que tu gloria se manifieste en medio nuestro, Señor, para que podamos crecer, para que te podamos ver visiblemente, para que podamos ver de forma visible el obrar en medio de tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.